Sector y actividades de la construcción. La construcción es una industria singular. Cada obra de edificación es única y difícil de replicar. La edificación es un sector intensivo en mano de obra, mayoritariamente de tipo manual, pero cualificado. La dirección facultativa representa legalmente al cliente o promotor de la obra. La jefatura de la obra representa al contratista que ejecuta el proyecto. En función de la envergadura y complejidad de la obra, la jefatura de obra es auxiliada por personal administrativo y técnico en distintos ámbitos funcionales o de gestión. Estudios y planes de seguridad y salud y evaluaciones de riesgos. En las obras de construcción, donde es exigible un proyecto, el promotor está obligado a que en la fase de redacción del mismo se elabore un estudio de seguridad y salud, o en su caso, un estudio básico que formará parte del proyecto. Tanto el proyecto de ejecución de la obra y el estudio o estudio básico de seguridad y salud de la misma se deben elaborar simultáneamente, con el fin de que ambos documentos sean coherentes y complementarios. El contratista ha de elaborar un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio de seguridad y salud o, en su caso, en el estudio básico. En aquellas obras que no necesiten proyecto y, por lo tanto, tampoco necesitarán plan de seguridad, será necesario que las empresas realicen la evaluación de riesgos de las actividades que ejecuten en obra. Coordinación de actividades. La coordinación de actividades empresariales en las obras de construcción supone que los contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos cooperen en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales. Presencia de recursos preventivos en las obras. Según la Ley 54/2003, de 12 de diciembre de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, en su artículo 32 bis, presencia de los recursos preventivos, el contratista tiene la obligación de nombrar los recursos preventivos en obra. Este nombramiento se considera una medida preventiva complementaria para vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas del plan de seguridad. Otras obligaciones. El promotor tiene que designar a un coordinador en materia de seguridad y salud, cuando en la ejecución de la obra intervengan más de una contrata y trabajadores autónomos, o diversos trabajadores autónomos. El coordinador en materia de seguridad y salud, durante la ejecución de la obra, tiene la obligación de notificar las anotaciones realizadas en el libro de incidencias al contratista afectado y a los representantes de los trabajadores, y en su caso a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El proyectista debe tener en cuenta los principios de la acción preventiva previstos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en su artículo 15. El técnico o los técnicos, que constituyen la dirección facultativa, tienen la obligación de advertir al contratista de los incumplimientos de las medidas de seguridad. Los contratistas y subcontratistas han de garantizar que los trabajadores reciben una información comprensible y adecuada de todas las medidas preventivas que se deben adoptar en la obra. Riesgos laborales. La construcción ocupa el primer lugar entre los 4 sectores principales de actividad: construcción, agrario, industria y servicios. En términos de índice de incidencia, los accidentes más comunes y frecuentes en el sector de la construcción son las caídas de personas desde una altura, la pérdida de control del medio de transporte, los resbalones y las caídas al mismo nivel,
y las caídas y los derrumbamientos de materiales situados en niveles superiores. Para prevenir estos accidentes hay que presentar especial atención a los riesgos asociados a ciertas situaciones, como por ejemplo las instalaciones de los lugares de trabajo, ya que pueden ser fuentes de riesgos diversos. Para cada situación se deben estudiar las medidas preventivas que se han de implantar. El ruido. Para la reducción del ruido en el lugar de trabajo se deben aplicar los principios de la acción preventiva. Primero, actuar sobre la fuente o el foco productor del ruido. Luego, sobre el medio de transmisión y el receptor. Los agentes químicos y biológicos tienen como vías de contacto de entrada en el organismo del trabajador las siguientes: respiratoria, dérmica, digestiva y parenteral. Asimismo, una incorrecta manipulación manual de las cargas y la ejecución de trabajos en posturas forzadas o inadecuadas pueden ser causa de lesiones dorsolumbares. Medidas preventivas. Cuando no es posible eliminar los riesgos laborales, hay que adoptar medidas preventivas adicionales de protección, con el fin de evitar o minimizar la posibilidad de que el trabajador sufra un daño grave. Las protecciones colectivas son aquellas destinadas a proteger a más de un trabajador frente a un mismo riesgo en una determinada área de trabajo. Los equipos de protección individual, EPI, son dispositivos destinados a ser llevados o sujetados por el trabajador para que le proteja de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud. Fundación Laboral de la Construcción.